La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de escasez que no eligieron. Trabajan duro, se esfuerzan constantemente, pero no logran alcanzar la abundancia que tanto anhelan. No porque quieran vivir así, sino porque nadie les enseñó a descifrar los códigos ancestrales de la prosperidad que están escondidos a plena vista. No es cuestión de suerte. No es cuestión de nacer en la familia correcta. Es cuestión de entender las leyes universales que gobiernan la abundancia. Y todo empieza en la mente, en esos patrones invisibles que determinan cómo piensas, qué decisiones tomas día a día y, sobre todo, lo que crees que mereces recibir de la vida. En este video vas a descubrir cómo los principios de Napoleon Hill, combinados con la sabiduría milenaria de Proverbios, pueden transformar no solo tu situación financiera, sino tu manera completa de percibir la abundancia. ¿Alguna vez has sentido que das todo de ti y aún así no avanzas económicamente? Que algo invisible te frena, como si tuvieras un techo de cristal sobre tu cabeza que no te permite elevarte más allá de cierto punto. Si es así, lo que estás por escuchar podría marcar el inicio de tu transformación hacia una vida de prosperidad auténtica y duradera. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto se ve en la vida real, a través de la historia de una persona común, aquí en México, que descubrió cómo aplicar estos principios y transformó por completo su destino financiero. Porque cuando entiendes cómo se aplica en la práctica, todo cambia. Esta es la historia de Javier Mendoza, un profesor de matemáticas de secundaria en Puebla. A sus 42 años, Javier vivía como la mayoría de nosotros, trabajando duro, llegando a fin de mes con lo justo y preguntándose por qué, a pesar de su educación y esfuerzo constante, nunca lograba acumular un patrimonio significativo. Cada quincena era la misma historia. Su sueldo llegaba y desaparecía casi instantáneamente entre la renta de su departamento en la colonia La Paz, los pagos del coche, los gastos del súper en Soriana y las necesidades de sus 2 hijos adolescentes. Es lo normal, se decía a sí mismo mientras bebía su café de Oxxo, camino al Colegio Hidalgo donde daba clases. Así vivimos todos los profes en México. Nadie se hace rico enseñando ecuaciones a chamacos de secundaria. Esta creencia limitante era el primer obstáculo invisible que mantenía a Javier atrapado. Como diría Napoleon Hill, lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero Javier ni siquiera podía concebir una realidad diferente para sí mismo. Todo cambió un domingo por la tarde cuando, revisando libros viejos en el Tianguis de los Sapos, encontró una edición gastada de Piense y hágase rico. El libro costaba apenas 20 pesos y algo en su interior le dijo que debía llevarlo. Esa misma noche, mientras su esposa Lucía preparaba chilaquiles para la cena y sus hijos terminaban la tarea dominical, Javier comenzó a leer. En la primera página, subrayado por algún lector anterior, un versículo de Proverbios saltó a su vista. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Si tú también crees que esto podría transformar tu vida, suscríbete ahora al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido como este, y puede ser el primer paso de una gran transformación. La combinación de ese versículo bíblico con las palabras de Hill provocó algo en Javier, una chispa de reconocimiento. Durante años había estado hablando de lo difícil que era la situación económica, de cómo los maestros estaban condenados a una vida de estrechez, de cómo el sistema no valoraba la educación. Palabras vacías que solo reforzaban su pobreza. ¿Y si mis propias palabras han estado creando mi realidad?, se preguntó mientras el aroma de los chilaquiles llenaba el pequeño departamento. Esa noche no pudo dormir. A la luz tenue de su lámpara de mesa, devoró capítulo tras capítulo, subrayando frases que resonaban profundamente en él. Cuando amaneció, Javier había tomado una decisión.
Pondría a prueba estos principios durante 90 días, sin medias tintas, sin escepticismo, con fe completa, como enseñaba Hill. El primer principio que implementó fue el del deseo ardiente. No bastaba con querer mejorar financieramente. Necesitaba desarrollar un deseo obsesivo, claramente definido. Esa mañana, antes de salir hacia la escuela, escribió en una tarjeta su meta financiera específica. Para el 31 de diciembre, habré incrementado mis ingresos mensuales a 40,000 pesos, el doble de mi salario actual, de manera ética y aportando valor a los demás. Estoy tan agradecido por esta abundancia que ahora fluye hacia mí. Al principio se sintió ridículo. ¿Cómo podría un maestro de secundaria duplicar sus ingresos en pocos meses? Pero recordó otro versículo de Proverbios que había encontrado en el libro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Este era el segundo principio de Hill en acción: la fe. Javier entendió que necesitaba creer en su meta con absoluta convicción, incluso cuando su entendimiento racional le decía que era imposible. Cada mañana y cada noche, Javier leía su tarjeta en voz alta, visualizando vívidamente cómo sería su vida con esos ingresos, sintiendo la emoción de la meta ya cumplida. Lo que antes le parecía un ejercicio tonto, poco a poco se convirtió en un ritual poderoso que comenzó a reprogramar su mente. La primera semana no pasó nada extraordinario. Javier seguía dando sus clases en el Colegio Hidalgo, comiendo sus tacos de canasta en el recreo y regresando a casa en su Tsuru 2008 que ya pedía jubilación. Pero algo había cambiado en su interior. Empezó a prestar atención a las oportunidades que siempre habían estado a su alrededor, pero que nunca había notado. Como aquella tarde cuando escuchó a unos padres de familia quejarse de lo difícil que era encontrar buenos tutores de matemáticas para preparar a sus hijos para los exámenes de admisión a preparatorias privadas. Los exámenes del TEC y la Ibero son cada vez más complicados y los grupos de regularización están saturados, decía una madre mientras esperaba a su hijo a la salida. En lugar de ignorar la conversación como habría hecho antes, Javier reconoció lo que Napoleon Hill llamaba una oportunidad disfrazada de mala suerte. Los problemas de estas familias podían convertirse en su oportunidad. Esa noche, en lugar de ver su telenovela favorita, Javier creó un plan. Desarrollaría un programa intensivo de preparación matemática específico para los exámenes de admisión de las mejores preparatorias de Puebla. No sería un curso genérico como los que ya existían, sino uno altamente especializado, basado en exámenes anteriores que conseguiría a través de sus contactos en otras escuelas. Aquí estaba aplicando otro principio fundamental de Hill: el conocimiento especializado. Como maestro con 15 años de experiencia, Javier tenía un conocimiento que podía convertir en valor tangible para otros. Con el poco dinero que tenía ahorrado, imprimió unos volantes sencillos que distribuyó estratégicamente en las escuelas privadas cercanas. También creó un grupo de WhatsApp donde comenzó a compartir consejos gratuitos pero valiosos para padres preocupados por el rendimiento matemático de sus hijos. «No puedo creer que esté haciendo esto», le confesó a Lucía mientras pegaba el último cartel en el tablón de anuncios de un colegio cercano. «Llevo años quejándome de mi situación, pero nunca había intentado realmente cambiarla». Lucía, quien siempre había visto potencial en su esposo, le sonrió con una mezcla de orgullo y esperanza. Proverbios también dice: «El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada». Ya era hora de que pasaras de desear a hacer, mi amor. La respuesta fue modesta al principio. 3 estudiantes se inscribieron a su primer taller de fin de semana, pagando 500 pesos cada uno. No era mucho, pero representaba algo que Javier no había tenido en años. Un ingreso adicional que no provenía de su salario fijo.
Mientras observaba a estos primeros alumnos resolver problemas bajo su guía, sintió una satisfacción diferente. No solo estaba ganando dinero extra, estaba creando valor real. Los chicos realmente estaban mejorando sus habilidades matemáticas gracias a sus métodos de enseñanza personalizados. Aquí es donde muchos se habrían detenido, conformándose con ese pequeño éxito inicial. Pero Javier había interiorizado otro principio crucial de Hill: la persistencia. Recordaba claramente la frase del libro: la persistencia es al carácter del hombre lo que el carbón es al acero. En lugar de esperar pasivamente a que llegaran más estudiantes, Javier pidió a esos primeros alumnos que grabaran breves testimonios si quedaban satisfechos con el taller. Los tres, impresionados con lo mucho que habían avanzado en un solo fin de semana, aceptaron encantados. Con esos videos testimoniales, creó una página sencilla en Facebook y comenzó a invertir pequeñas cantidades, apenas 200 pesos semanales, en publicidad dirigida específicamente a padres de clase media alta en Puebla, con hijos en edad de transición a preparatoria. Es un riesgo, pensó mientras configuraba su primer anuncio. Pero como dice Proverbios, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Esta fue su primera lección real sobre inversión. A veces hay que arriesgar recursos para generar más recursos. Era el principio del capital semilla que Hill menciona repetidamente en sus obras. Durante las siguientes semanas, mientras seguía con su trabajo regular en la escuela, Javier refinó su programa. Analizó qué ejercicios funcionaban mejor, qué conceptos causaban más dificultades y cómo mantener a los adolescentes motivados durante sesiones intensivas de matemáticas. Lo que estaba desarrollando, sin darse cuenta completamente, era lo que Hill llamaba un plan definitivo. No estaba improvisando. Estaba construyendo metódicamente un sistema probado que producía resultados consistentes. El momento decisivo llegó cuando uno de sus primeros estudiantes obtuvo el puntaje más alto en la sección matemática del examen de admisión al TEC de Monterrey. Los padres, emocionados, no solo le pagaron un bono que no había solicitado, sino que comenzaron a recomendarlo frenéticamente en sus círculos sociales. Para su segundo mes, Javier ya tenía 2 grupos completos de 10 estudiantes cada uno, pagando ahora 800 pesos por un programa más estructurado. Sus ingresos adicionales habían subido a 16,000 pesos mensuales, casi igualando su salario como profesor. Pero el verdadero cambio no estaba solo en sus finanzas. Era su mentalidad. Javier ya no se veía a sí mismo como solo un maestro. Se veía como un emprendedor educativo, alguien que estaba construyendo algo valioso mientras servía a su comunidad. Una tarde, mientras revisaba las finanzas de su creciente negocio en la pequeña mesa del comedor, Lucía le puso enfrente una taza de café de olla recién hecho y se sentó frente a él. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Component placement, le preguntó ella con una sonrisa. Que siempre tuviste este potencial dentro de ti. Solo necesitabas creer que era posible. Javier asintió, recordando otro pasaje fundamental de Hill. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, creamos el mundo. Había pasado de verse como víctima de las circunstancias a reconocerse como creador de su propia realidad. Y esta transformación interna estaba manifestándose en resultados externos cada vez más evidentes. Con nuevos ánimos y una visión clara, Javier comenzó a aplicar otro principio fundamental de Hill: la mente maestra. En lugar de intentar hacer todo solo, buscó aliados estratégicos. Su primer movimiento fue contactar a Rodrigo, un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba como coordinador académico en una de las preparatorias más prestigiosas de Puebla. Durante años se habían saludado ocasionalmente en Facebook,
intercambiando memes y felicitaciones de cumpleaños, pero nunca habían explorado formas de colaborar profesionalmente. ¿Una alianza?, Zrenia preguntó Rodrigo intrigado cuando se reunieron en un café del Parián. El aroma del café de Veracruz se mezclaba con el bullicio típico del centro histórico. ¿Qué tienes en mente, Javier? Javier le explicó su programa de preparación y le propuso algo audaz. Si Rodrigo le permitía promocionar sus servicios directamente a los alumnos de tercer año de secundaria en su escuela, él ofrecería un descuento especial para esos estudiantes y compartiría un porcentaje de las ganancias con el fondo de becas de la institución. No es solo negocio, explicó Javier mientras untaba una memela recién hecha. Es crear valor para todos. Tus alumnos obtienen mejor preparación para exámenes importantes. La escuela mejora sus estadísticas de admisión a universidades prestigiosas. El fondo de becas crece. Y yo expando mi proyecto. En el libro de Hill, esto se llama crear una situación ganar-ganar. Rodrigo, inicialmente escéptico, se interesó al ver los testimonios y resultados que Javier ya había conseguido. Hay un versículo en Proverbios que dice: «Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo», comentó Rodrigo. Quizás es hora de que nos ayudemos mutuamente a crecer. Este acuerdo abrió una puerta que Javier no había anticipado. No solo recibió un flujo constante de nuevos estudiantes, sino que también ganó credibilidad instantánea al estar asociado con una institución respetada. Pronto necesitó ayuda. Sus grupos crecían y su tiempo era limitado. Aplicando otro principio de Hill, la toma de decisiones, Javier no dudó en contratar a 2 estudiantes universitarios de matemáticas para que le ayudaran con los grupos básicos, mientras él se concentraba en los avanzados y en la estrategia general. Muchos emprendedores fracasan porque no saben delegar, recordaba haber leído en Hill. Intentan hacerlo todo ellos mismos y acaban limitando su crecimiento. Esta decisión le permitió escalar. Para el tercer mes, sus ingresos adicionales ya superaban los 25,000 pesos y su meta de 40,000 parecía cada vez más alcanzable. Pero el camino no estuvo exento de obstáculos. Una tarde, mientras preparaba material para la siguiente sesión, recibió una llamada que lo dejó helado. Uno de los colegios más grandes de la ciudad había lanzado un programa similar al suyo, a un precio más bajo, utilizando incluso algunos de sus métodos que había compartido abiertamente en sus redes sociales. La vieja mentalidad de Javier habría interpretado esto como un desastre, como una señal para rendirse. Pero ahora entendía el principio que Hill llama aprender de la adversidad. Como dice Proverbios, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En lugar de entrar en pánico, Javier vio esto como una oportunidad para diferenciarse aún más. Si otros podían copiar sus métodos básicos, él necesitaba ofrecer algo que no pudieran replicar fácilmente. Esa noche, en su pequeño estudio improvisado en la sala, después de que los niños se habían dormido, Javier desarrolló una idea revolucionaria. Crearía una plataforma en línea que combinara clases pregrabadas con seguimiento personalizado, algo que ningún otro programa de preparación en Puebla estaba haciendo. «Es arriesgado», le dijo a Lucía, mientras le mostraba su plan, garabateado en una servilleta durante el desayuno. «Tendré que invertir casi todos nuestros ahorros para desarrollar esta plataforma». Lucía, quien había visto la transformación de su esposo durante estos meses, tomó su mano firmemente. Proverbios también dice: «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Ya no somos negligentes, Javier. Somos diligentes. Hagámoslo. Esta decisión marcó otro punto de inflexión. Javier contrató a un desarrollador web local y trabajó noches enteras preparando contenido de alta calidad para la plataforma.
Grabó explicaciones detalladas de conceptos matemáticos complejos, creó ejercicios interactivos y desarrolló un sistema de seguimiento que permitía a cada estudiante avanzar a su propio ritmo. El lanzamiento de matemáticaspropuebla.com, http://sn, matemticaspropuebla, uv.com, fue modesto pero efectivo. Javier invitó a todos sus estudiantes actuales a probar la plataforma gratuitamente durante un mes. Los resultados fueron asombrosos. El tiempo que antes dedicaba a repetir explicaciones básicas, ahora podía utilizarlo para asesorías personalizadas de mayor valor. Además, este formato le permitió llegar a estudiantes de otras ciudades. Pronto tenía suscriptores mensuales de Tlaxcala, Veracruz e incluso algunos de la Ciudad de México. Lo que estás experimentando se llama apalancamiento, le explicó un día Miguel, un padre de uno de sus estudiantes que resultó ser consultor de negocios. Estás multiplicando tu impacto sin multiplicar proporcionalmente tu esfuerzo. Es exactamente lo que Hill describe como usar la energía inteligente en lugar de solo trabajo duro. Cuando se acercaba el final de su periodo de 90 días, Javier hizo un recuento de sus logros. Sus ingresos mensuales adicionales habían alcanzado los 38,500 pesos, casi llegando a la meta que había establecido con tanta fe 3 meses atrás. Su plataforma tenía más de 120 suscriptores, pagando cuotas mensuales. Había formado alianzas con 3 colegios adicionales. Y lo más importante, había transformado completamente su autoconcepto. Una tarde, mientras caminaba por la Plaza de los Sapos, donde todo había comenzado con la compra de aquel libro usado, Javier se detuvo frente a un puesto de libros antiguos. Entre los volúmenes polvorientos, vio otra copia de Piense y hágase rico, más deteriorada que la suya. La tomó entre sus manos y sonrió al recordar cómo, apenas 3 meses atrás, había estado atrapado en una mentalidad de escasez que consideraba normal e inevitable. ¿Va a llevar ese libro, maestro? Zrenia preguntó el vendedor, un hombre mayor con rostro cansado y manos callosas. Ya tengo uno, respondió Javier. Pero me gustaría comprarlo para regalárselo a alguien que lo necesite. Mientras pagaba los 20 pesos, notó la mirada curiosa del vendedor. «¿Sabe?», logró decirle Javier. «Hay un versículo en Proverbios que dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Este libro cambió mi vida y quizás pueda cambiar la de alguien más». El vendedor asintió con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Javier reconoció en sus ojos la misma mirada que él mismo tenía 3 meses atrás. Una mirada que decía, así es la vida, y nada puede cambiarla. Al llegar a casa esa noche, Javier encontró un correo electrónico que no esperaba. Era de una editorial educativa nacional que había conocido su plataforma a través de uno de sus estudiantes, hijo de un ejecutivo de la empresa. Le ofrecían una alianza para distribuir su metodología a nivel nacional, con un adelanto de 150,000 pesos y regalías por cada suscripción. Mientras Lucía leía el correo por encima de su hombro, ambos quedaron en silencio, procesando lo que esto significaba. No era solo el dinero, que superaba con creces la meta que se había fijado. Era la validación de que sus ideas, su trabajo y su fe tenían un valor real en el mundo. Cuando establecí mi meta de 40,000 pesos mensuales, parecía casi imposible, reflexionó Javier esa noche, mientras cenaban pozole rojo para celebrar. Ahora me doy cuenta de que quizás fue demasiado modesta. Lucía levantó su vaso de agua fresca en un brindis improvisado. A la abundancia que siempre estuvo ahí, esperando a que la descubriéramos. Javier sonrió, recordando otra frase de Hill que había subrayado en su libro. Cualquier cosa que la mente humana pueda creer, la puede lograr. 6 meses después, la vida de Javier era irreconocible comparada con su pasado reciente.
Había renunciado a su puesto en el Colegio Hidalgo para dedicarse completamente a su empresa educativa, que ahora empleaba a 6 personas y operaba en 3 estados. Sus ingresos mensuales superaban los 80,000 pesos y su plataforma había sido reconocida como un caso de éxito en innovación educativa por una revista nacional. Pero el cambio más profundo no estaba en su cuenta bancaria, sino en su interior. La transformación que había comenzado con un libro usado y un versículo de Proverbios había arraigado en cada aspecto de su vida. Una mañana, mientras desayunaba con su familia en su nueva casa, en Lomas de Angelópolis, Javier observó a sus hijos discutir entusiasmados sobre sus propios proyectos y sueños. Ya no hablaban de limitaciones, sino de posibilidades. No se preguntaban ¿podemos?, sino ¿cómo podemos? Había transmitido a la siguiente generación la lección más valiosa, que la abundancia no es solo un estado financiero, sino una mentalidad, una forma de ver el mundo no desde la escasez y el miedo, sino desde la posibilidad y la fe. ¿En qué piensas?, Zrenia le preguntó Lucía, notando su mirada contemplativa. En que la verdadera clave estaba escondida a plena vista, respondió Javier. Como dice Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hill lo expresó de otra manera. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Son la misma verdad, separadas por miles de años. Javier había descubierto que la abundancia no es algo que se persigue, sino algo que se atrae cuando uno se transforma interiormente. La riqueza verdadera comienza en la mente, se cultiva con acciones congruentes y florece cuando servimos a los demás con nuestros dones únicos. Esta es la lección que Napoleon Hill descubrió al estudiar a los hombres más exitosos de su época, y es la misma sabiduría que Proverbios ha ofrecido durante milenios. No es coincidencia que estos principios eternos converjan en verdades similares. Trabajan porque están alineados con las leyes naturales que gobiernan el éxito humano. Y lo más poderoso de todo, estos principios no distinguen entre personas. No importa si naciste en la abundancia o en la escasez, si tienes educación formal o no, si vives en Puebla o en cualquier otra parte del mundo. Estas leyes funcionan para quien las aplique con fe, persistencia y propósito definido. La pregunta no es si estos principios funcionarán para ti. La pregunta es, ¿tendrás el valor de ponerlos en práctica, como lo hizo Javier? Recuerda que el primer paso siempre es el más difícil, pero también el más transformador. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y como enseñó Napoleon Hill, el conocimiento no es poder, es poder potencial. Se convierte en poder solo cuando se organiza en planes definidos de acción y se dirige hacia un objetivo determinado. ¿Cuál será tu primer paso hoy? ¿Qué creencia limitante necesitas desafiar? ¿Qué deseo ardiente impulsará tu transformación? La abundancia está esperándote, escondida a plena vista en los principios eternos que han guiado a los exitosos durante generaciones. El momento de actuar es ahora.